Correcto. Entonces, ahora sí estamos ya en la segunda clase que va a corresponder ya a lo que es el tratamiento de la base de datos. Vamos a crear base de datos y dentro de las bases de datos vamos a crear las tablas, pero como les comentaba, vamos a ir viendo un poco la teoría, ¿no? Lo que es una tabla y toda esa situación y luego vamos a ir creando. Entonces, para esto, yo voy a, como estoy trabajando con este software, con Laragon, verifico que esté habilitado. Sí, en este caso está habilitado el servidor y el motor de base de datos. Entonces voy al navegador y le ubico localhost phpMyAdmin. Listo, me va a pedir el usuario y la contraseña. En este caso, ayer habíamos configurado la parte del usuario y la contraseña. Ya, en este caso ya la tengo lista allí, usuario y contraseña. Y este es el dashboard, ¿no? O el panel principal que me envía el gestor ya de la base de datos. Entonces, en la parte superior tengo algunas alternativas, algunas fichas, que es con las que yo voy a trabajar. Sí, en el caso nuestro, ayer trabajamos con esta ficha que decía cuentas de usuario, donde creamos unas cuentas de usuario, hicimos alguna modificación, vimos también el tipo de usuario, si podía acceder remotamente o no, solamente pertenecía al equipo local y cosas como esa, ¿no? Entonces ahorita vamos a ir avanzando de a poco. Noé, adelante, comente, por favor. Sí, gracias. Lo que pasa es que no puedo entrar ni con root ni con el usuario que creé ayer, me marca error. Ok. Allí, lo que puede suceder de pronto es que no esté habilitado el servicio. De pronto, si me puede compartir su pantalla, por favor. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Si me puede compartir su pantalla, por favor, para verificar de pronto cómo está su situación. Listo. Ok. Eh, no sé si me puede visualizar el... ¿Usted está con Laragon o con SAM? Con Laragon. Ya, verifique el panel de Laragon, la pantalla de Laragon. Ah, está bien. Si están los dos servicios, Apache y MySQL. Sí, en Apache me marca 80 y en MySQL 3306. Ok, entonces en usuario ubíquele root, ROOT, y en contraseña no le ubique nada. Ya, no le dio paso. No. A ver, otra vez en contraseña, ahora póngale la típica 123, no sé qué contraseña estaría trabajando. Oh, Y, no, y póngale ese usuario que ya tiene almacenado, tampoco. tampoco. Acceso denegado, dice que no le permite usar. Quisiera ver el panel de Lara, con la pantalla de Lara, para verificar si de pronto hay alguna novedad con los puertos o algo. Esa pantalla compártame, la de Lara, por favor. Manuel, adelante, estimado Manuel. Que intente, no sé, entrando como admin y sin clave y vea cómo están creados los usuarios o los Ahí, creen. ajá. Estimado Noé, póngale ahí detener un momento, allí, ¿ya? Esperemos un momento que se detenga todo. Ya, ahí iniciar todo. Ya, perfecto. Vamos nuevamente al localhost.
al navegador, al localhost PHP MyAdmin, a ver si ahí le permite trabajar. Listo, ya entró. Ok, perfecto. Listo. Deje de compartir, por favor, para continuar acá. Muy bien, continuamos. Listo. Entonces ya estoy acá en la pantalla compartida. Sí, estamos, como le había comentado, ya en nuestro panel principal de nuestro servidor. ¿Sí? Y aquí pues tenemos en la parte superior algunas fichas que nos van a permitir pues administrar o nos van a permitir trabajar con este servidor, en este caso en el gestor de PHP MyAdmin, ¿no? Como les había comentado, ya trabajamos con la ficha cuentas de usuario, sin embargo tenemos un montón de fichas más. Y una de ellas es la ficha bases de datos, ¿sí? Aquí la tengo en la parte superior, bases de datos. Entonces voy a dar un clic aquí en la ficha base de datos y me va a mostrar una pantalla donde aparecerán todas las bases de datos que yo haya creado con las diferentes cuentas de usuario. Van a aparecer las bases de datos que yo haya creado en este servidor. En este caso, ahorita tengo estas bases de datos que son las que crea el MySQL. ¿Sí? Estas bases de datos pues prácticamente me ayudan a gestionar todas las demás herramientas dentro del servidor. Por tal motivo pues son muy sensibles, de tal manera que no es recomendable pues de pronto hacer cambios sustanciales aquí en estas bases de datos. Sin embargo, en la parte de acá superior tengo crear bases de datos. ¿Sí? Aquí ya me viene esta alternativa, crear base de datos. Entonces aquí voy a crear el contenedor principal, el almacén principal. ¿Sí? Entiéndase aquí ahorita que vamos a ir viendo algunos términos, algunas definiciones, y esto debemos manejarlo muy clarito, de tal manera que no tengamos esa parte de cometer alguna situación de equivocarnos en los términos y luego vamos a estar teniendo novedades al momento de desarrollar el proyecto. Entonces, lo que primero vamos a crear es la base de datos, el almacén, el gran contenedor. ¿Sí? Esto equivale, por ejemplo, que si yo tengo una casa, es la estructura, la parte de, del terreno prácticamente. ¿Sí? El terreno donde luego van a estar ya separados sala, comedor, cocina, dormitorios, qué sé yo. Ya, entonces, crear base de datos. Tengo aquí la primera opción. Con el PHP MyAdmin puedo trabajar desde aquí directamente, donde dice crear base de datos. Me pide un nombre para la base de datos. ¿Sí? Yo le debo especificar un nombre a mi base de datos. Aquí con la nomenclatura, pues, es decir, bueno, al menos yo suelo trabajar con minúsculas para los nombres de las bases de datos. ¿Sí? La recomendación aquí es que no se utilice espacios, es decir, mi base de datos no se puede llamar datos espacio almacén, no puede llamarse así. La recomendación aquí es que se trabaje con un nombre significativo para esa base de datos, de tal manera que pueda representar todo lo que va a almacenar. Por ejemplo, yo aquí puedo ubicarle inventario. ¿Ya? Así se va a llamar mi base de datos, inventario. ¿Ya? Entonces, estoy ubicándole el nombre a la base de datos y a continuación tengo yo el cotejamiento con la información que se va a guardar, es decir, el tipo de datos o el tipo en este caso, esta partecita que justamente me envía aquí, de manera predeterminada me dice Latin 1, Swedish, es los tipos de caracteres prácticamente o la información, cómo se va a guardar prácticamente en qué lenguaje o en qué idioma. Si, si ustedes observan acá en las otras que dice base de datos, este cotejamiento, la gran mayoría está UTF-8 General CI. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que yo puedo guardar los caracteres. Por ejemplo, nosotros aquí en Latinoamérica trabajamos mucho con las tildes, con la ñ. Entonces,
ese tipo de datos, ¿sí? Ese tipo de información, yo lo puedo trabajar. Y aquí tengo algunos tipos de cotejamiento. Entonces, aquí por lo general me recomienda, de acuerdo al espacio de trabajo, aquí UTF-8 General CI. Sin embargo, actualmente está ganando muchísimo terreno este de aquí, el UTF-8 MB4. Sí, MB4. Esto quiere decir que va a poder almacenar o poder hacer una comparación de caracteres mucho más amplia. ¿Sí? Mucho más amplia. Sin embargo, si usted le deja UTF-8 MB4 General CI o le deja el UTF-8 General CI, no va a haber casi no se va a notar mucha diferencia, mucha ganancia. Ahora, este UTF-8 General CI se trabaja mucho cuando, por ejemplo, con Visual Studio 2015 hacia atrás. Sí, allí hay muy buena compatibilidad con este tipo de cotejamiento. Ya el UTF-8 MB4 empezó a trabajar ya con la actualización del 2019. No sé, no hice la prueba con el Visual Studio 2017, pero con el 2019 sí. Y al principio daba error, ya luego que pasó una actualización, ya se pudo trabajar con el UTF-8, este de aquí, el MB4, General CI. ¿Ya? Entonces, para no tener esas novedades, eh, yo ahorita le recomiendo trabajar con UTF-8 General CI, ¿sí? Para no tener ninguna novedad luego de que mandemos a hacer una inserción de registro desde Visual Basic, no va a poder crear ese registro en la tabla por ese tipo de compatibilidad entre el conector de Visual Basic y el motor de base de datos o el cotejamiento que tiene aquí mi base de datos. ¿Ya? Entonces, listo, tengo el nombre, inventario, el cotejamiento, UTF-8 General CI y doy clic en crear. Al dar clic en crear, automáticamente acá en la izquierda ya me aparece el nombre de la base de datos, inventario, y aquí a la derecha me dice que no se han encontrado tablas en la base de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que mi base de datos está vacía, es decir, como les decía, tengo el terreno vacío, ya tengo el terreno, pero no le he todavía ingresado ninguna adecuación, no le he hecho nada todavía. Sí, entonces mi base de datos está vacía. Y aquí automáticamente, ¿qué me envía? Me envía la alternativa para poder crear una tabla. ¿Sí? En cambio, aquí ya me va a decir nombre de la tabla y número de columnas. Eso lo vamos a tratar un poquito más adelante. Primero me voy a quedar todavía con lo que es la base de datos, ¿no? Entonces, mira, ya tengo la base de datos inventario. Está vacía, me dice, me da la posibilidad de poder crear la tabla o las tablas para mi base de datos. ¿Ya? Entonces voy nuevamente al servidor, voy a bases de datos y aquí ya me va a aparecer. Mira, aquí ya tengo inventario. Y aquí tengo, mire, UTF-8 General CI. Sí, ya está creado esta tabla. Ahora, yo como gestor aquí de la base de este servidor, yo puedo decir lo siguiente. Selecciono allí esta que dice inventario, le doy clic en eliminar y le digo eliminar. Y se acabó de eliminar esa base de datos. ¿Sí? Ya no está dentro del servidor. Y en el archivo físico también se ha eliminado. Entonces, por eso es que es muy importante proteger, en este caso, el servidor con una contraseña, un usuario y contraseña, o darle privilegios a ciertos usuarios para que puedan manipular, en este caso, las bases de datos dentro de mi servidor. Entonces, mire, ya me queda nuevamente la chance o la oportunidad para poder crear otra base de datos. ¿De qué otra manera puedo yo crear una base de datos? Desde acá arriba la ficha que dice SQL, ¿sí? Ahí se habilita este panel donde yo puedo aquí escribir la sentencia SQL para poder crear la base de datos. ¿Sí? Ya no lo voy a hacer de manera visual como estaba aquí, que daba el nombre, elegí el cotejamiento, crear y listo. ¿Sí? Ya lo puedo hacer
escribiendo una línea de código, una sentencia SQL. Entonces yo aquí para crear una base de datos utilizo la siguiente sentencia. Le digo create un espacio y le digo database, y allí le doy el nombre de la base de datos. Nuevamente voy a utilizar inventario. ¿Sí? Inventario. Entonces, mire, en el panel de consultas SQL, yo puedo crear utilizando las sentencias SQL. ¿Cualquier sentencia he utilizado? Create y la sentencia database. A continuación le di el nombre de la base de datos. ¿Qué va a pasar aquí? Se va a crear la base de datos, pero con una característica muy singular que va a heredar el cotejamiento que tiene mi servidor. Y mi servidor tiene el cotejamiento Latin. Ya, vamos a ver cómo queda. Create database, inventario, doy clic en continuar acá. Muy bien, me dice que se ha creado la base de datos. Mire, ya apareció acá a la izquierda la base de datos. Sin embargo, si yo me voy acá arriba donde dice bases de datos y ubico inventario, mire que el cotejamiento está Latin 1 Swedish CI. Hereda el de MySQL, el que tiene acá. Sí, lo ha heredado. Eso no quiere decir que se va a quedar ahí. No, yo puedo cambiar ese cotejamiento. ¿Cómo lo hago? Le doy un clic acá donde dice, donde está el nombre de inventario, ¿sí? El nombre de inventario, y me voy a operaciones. Acá arriba la ficha operaciones. Y aquí tengo al final el cotejamiento. Al final está. Entonces, ¿qué hago yo? Selecciono el cotejamiento y le digo, a ver, esto va a ser UTF-8 General 6. Listo. Y le doy continuar. Ya, dice su consulta se ejecutó con éxito. Verifico nuevamente acá en el servidor, en bases de datos. Y aquí tengo ya inventario con el cotejamiento UTF-8 General CI. Entonces, de esa manera eh, he logrado de pronto alinear el almacenamiento o el manejo de los caracteres que vaya a tener ya mi base de datos para no tener novedades. Oscar, adelante, muy buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Sí, nada más era sobre eso, pero nada más, ¿cómo hago la sentencia que le especifique el idioma en el Justamente, create, en sí, el create justamente estaba trabajando yo porque la sentencia aquí al menos va directa, es decir, está el create database más el nombre de la base de datos. Sí, lo que es el cotejamiento, pues al menos yo le trabajo de esa manera, lo trabajo desde bases de datos, ingreso a la base de datos, sí, y allí me voy a operaciones y le puedo hacer el cambio. Eh, la otra alternativa que es la que me envía directamente desde aquí, que es donde yo puedo elegir, allí sí resulta de pronto más directo y más fácil ponerle el nombre de la base de datos y elegir de uno el cotejamiento. Sí, entonces, si lo hacemos de esta manera de aquí, ya no voy a tener que dar ese otro paso adicional que lo doy creando la, ¿cómo es? Yendo a la ficha operaciones, ¿sí? Y ahí asignándole o cambiándole acá, cambiándole el cotejamiento. Entonces, desde aquí me evito ese paso adicional, ¿sí? En lugar de estar creando la base de datos, luego cambiándole el idioma, el cotejamiento, de aquí lo hago directo. Le doy el nombre de la base de datos, le asigno el cotejamiento y ya está. Sí, son procesos que, dependiendo de... Uy, eso es lo que no era. Ya, que dependiendo del... No pasa nada, estimado Henry, si ya seleccionó UTF-8 MB4 General 6. No hay problema. ¿Y qué Visual Studio tiene instalado, Henry? Ok, no pasa nada. Sí puede trabajar normalmente. Justamente ya, desde, como les comentaba, desde la versión 2019 tienen ya muchísima compatibilidad con el UTF-8 MB4.
Ahí no va a tener novedad para trabajar luego con los registros y con las tablas de la base de datos. Adelante, estimado Wilmer. Buenas tardes, ingeniero, ¿qué tal? ¿Qué tal a Muy buenas tardes. todos? Fíjese, fíjese que a mí no me aparece la opción esa UTF-8 general. ¿Con qué software está trabajando, Wilmer? El, voy siguiendo el curso tal como es. Laragon. Tengo Windows 10. Sí, Laragon, estoy usando el Laragon normal. Ya, déjeme ver Pero lo aquí. estoy, Ya, más hacia arriba debe estar. Ahora, si usted instaló el Aragon 6, ahí no le va a aparecer el UTF-8, le va a aparecer según el UTF-8 MV4. UT894. Sí, UTF-8 MV4 le debe aparecer, si es que instaló el 6. Ok, correcto. Sí, El uso entonces el UTF-8M40900. UTF-8 MV4 General CI. UTF-8 MV4, ahí dice General CI. Y aquí tengo en pantalla compartido justo el espacio. Aquí. ¿Sí le pareció? Eh, no me aparece el general. Pero sí le aparece esta sección, así como yo tengo acá en mi pantalla, que dice UTF-8 MV4. Sí, ese es Ya, correcto. Ahí estoy, ahí, en ese estoy, pero no está el general. no está el general. El general no me aparece. Entonces puede utilizar Ok, ese. ok, ya le encontré, perdón. Ya le Perfecto, encontré. perfecto. No se Sí, preocupe. listo, gracias. Listo. Sí, Entonces, eso justamente a buena hora que le aparece allí el espacio. Justamente esa parte sucede por las versiones. Si usted instaló, por ejemplo, la versión 6 del Aragon, ya no le aparece el UTF-8 General CI, le aparece el UTF-8 MV4. Ya, eso pasa ya al momento de que se trabaja con las versiones más recientes del servidor, ¿no? Muy bien, lo mismo que estaba Diego, creo que también tiene la versión 6, por eso le aparecía de pronto allí. Listo, entonces mire, ya tenemos aquí creado mi base de datos, ¿sí? Mi base de datos, nuevamente. Este es solamente el almacén, el que va a contener todo. Entonces de aquí vamos a pasar ya a las tablas. ¿Qué son las tablas de la base de datos? Las tablas de una base de datos son todas aquellas personas, procesos, departamentos o cosas o unidades de las cuales yo quiero controlar la información. ¿Sí? La base de datos es como decir el nombre de la empresa. ¿Sí? Por ejemplo, hospital. Por ejemplo, escuela. Por ejemplo, colegio. Esa es la base de datos. Ya, por ejemplo, yo aquí puse inventario como base de datos. Y aquí estaba haciendo otro ejemplo, taxis como base de datos. ¿Sí? Como nombre de la base de datos. Ahora, correcto, lo que vamos lo que va a darle vida a toda esa base de datos son las tablas, que también se conoce como entidad. Muchísimas gracias, estimado Manuel. Sí, que también se conoce como entidad. ¿Qué son las entidades o qué son las tablas? Es toda la información que yo voy a controlar en ese establecimiento, en esa base de datos. Sí, y como le decía, ¿qué tipo de información? Así puede ser personas, pueden ser lugares, pueden ser procesos, pueden ser cosas de las cuales yo quiero controlar esa información. Cada uno de ellos va a tener un nombre y cada uno de ellos se va a llamar entidad y aquí en el, en el PHP-MyAdmin y ya en la base de datos de MySQL se llaman tablas. Entonces, si yo tengo un hospital, correcto, iluminada, perfecto, muchas gracias. Si yo tengo un hospital, que es mi base de datos, ¿cuáles serían las tablas o las entidades que podrían existir allí en ese hospital? A ver, les leo en el chat, por favor. Si yo tengo un hospital
¿ya? Paciente han puesto por aquí, muy bien. Doctores o médicos, perfecto. ¿Qué más podríamos tener en un hospital? ¿Ya? Consultorios, enfermedades, historias clínicas, horarios. Felicitaciones, estimados estudiantes. Felicitaciones, estimados compañeros. Estamos, creo, en la línea, ¿no? Muy bien. Entonces, miren, esos nombres que ustedes me han dado, sí, que han escrito allí en el chat, corresponden a la información que yo quiero controlar de ese establecimiento, ¿sí? Muy bien, mire, medicamentos, perfectísimo, estamos muy bien. ¿Ya? Ahora, si mi base de datos se llama, por ejemplo, colegio, ¿qué tablas pueden estar interviniendo en colegio? ¿Ya? Estudiantes, grados, calificaciones, materias, docentes, aulas, ¿ya? Perfecto. Matrículas, muy bien. Horarios, ¿ya? Mire, entonces, ¿ya? Eso es lo que debemos nosotros manejar con muchísimo cuidado, ¿sí? Con poniéndole mucha atención, puesto que el proyecto pues va a manipular o el proyecto va a trabajar con todo eso. Y si yo no planteo muy bien, si yo no planteo muy bien mis tablas o mis entidades y luego no las relaciono correctamente, por más de que usted utilice el mejor código, no va a poder luego brindarle una solución que se espera. Correcto, ¿sí? Correcto lo que nos comenta Cindy. De acuerdo a la necesidad del usuario. ¿Sí? Por eso cuando nosotros vamos a desarrollar algún proyecto, pues siempre vamos a contar, ¿sí? Siempre vamos a contar con eh, con la intervención del usuario final, porque él es el que, para él va a ser desarrollado el proyecto y le va a decir, ¿sabe qué? Yo de todo mi colegio solo quiero controlar que los estudiantes paguen las pensiones, ¿ya? Que paguen las pensiones. Entonces, de nada me va a valer si yo le pongo profesores, una entidad de profesores, una tabla de profesores, porque él no quiere controlar a los profesores, solo quiere específicamente que se controlen las pensiones. Entonces, ¿qué tablas van a intervenir ahí para controlar las pensiones? ¿Ya? Entonces tengo los estudiantes, luego los clasifico por paralelos, le genero, digamos que pagan 10 pagos, sí genero los pagos correctamente, ¿sí? Luego los estudiantes van a estar en el paralelo que tenga su sección, su año lectivo o su periodo lectivo. Entonces todo aquello pues vamos a ir ubicando. ¿Ya? Perfecto. Muy bien lo que nos comenta José. Justamente eso estamos haciendo ahorita, un breve análisis para ya luego irnos a lo que nos corresponde, ¿no? Perfecto. Muy bien, entonces tengo aquí la tabla inventario, que fue la que la que estábamos creando. Sí, tengo aquí la tabla inventario. Si están siguiendo la jornada, entonces todos debemos estar en inventario, ¿no? Me confirman esa parte. Ok, correcto. Muchísimas gracias. Entonces, me ubico acá a la izquierda, doy clic en la base de datos inventario y aquí ya me da la posibilidad para empezar a crear mi tabla. Entonces, voy a empezar con la tabla usuarios. Sí, voy a empezar con la tabla usuario. Ok, entonces tengo la tabla usuarios y aquí me dice el número de columnas, es decir, ahora sí, ¿qué información voy a controlar de los usuarios? Sí, ya tengo la entidad o la tabla usuarios.
Ahora, aquí en número de columnas, ¿ya? El número de columnas va a corresponder a la información que yo quiero controlar. Entonces me dice, ¿cuántos datos o cuánta información usted quiere controlar? Perfecto, por aquí ya me van dando algunas luces. Muy bien, felicitaciones. Entonces voy a identificar, por ejemplo, digo, a ver, un ID para cada usuario, ¿sí? Un identificador para cada usuario. Esa sería una columna, ¿ya? Entonces, voy a hacer un Excel para ir indicando, ¿ya? Voy a hacer un Excel para ir indicando. Aquí tengo la tabla, usuarios, y aquí voy a empezar con los campos, ¿sí? O las columnas. Entonces dice que voy a tener un ID para la tabla usuario, para cada usuario que se vaya creando. ¿Qué más podemos controlar de los usuarios? Por ejemplo, el nombre del usuario. Sí, el nombre del usuario. ¿Ya? El nombre completo, ¿no? Jorge Luis Lor, ya, listo. ¿Qué más puedo controlar de los usuarios? Por ejemplo, puedo controlar el nombre como tal, ¿sí? El nickname, bueno, el término es en inglés, ¿no? El nickname, es decir, el nombre del usuario. Entonces aquí le voy a ubicar un nick, ¿ya? ¿Qué más? La contraseña o la clave. Y algo que yo suelo controlar es el tipo de usuario que es, ¿sí? Que es importante dentro de un sistema de información, dentro de un proyecto, ¿sí? Correcto lo que dice Eric, perfecto, ¿sí? El rol, perfectísimo, ¿sí? El rol o el tipo de usuario, está correcto, ¿ya? Puede ser también la fecha en la que se creó, ¿ya? Sin embargo, pues aquí estamos... a ver, ¿cuántos campos llevamos? Una, dos, tres, cuatro, mire, 5 columnas o 5 campos, que también se conoce como campos. Entonces vamos a ir acá a el localhost y mira, aquí me dice el número de columnas me da de manera predeterminada 4, entonces yo voy a ubicarle un hito más y digo que voy a trabajar con 5 columnas. Bueno, también le podemos ubicar el email, ya, correcto. Entonces, este lo vamos a poner aquí. Y aquí le ponemos el email, ¿ya? Entonces ya no tendría 5, tendría 6. Y aquí otro, muchísimas gracias, el estado del usuario. Serían, ¿cuántas columnas me quedaron? Me quedaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 columnas. ¿Sí? 7 columnas, ¿ya? Entonces, ¿qué hago acá? Ya no serían 5, serían 7 columnas, ¿ya? Perfecto. Entonces, mire, tengo nombre de la tabla que voy a crear, se llama usuarios. Número de columnas, 7. Y doy clic en crear. Como estoy en el modo gráfico, aquí PHP me envía esta pantalla, este panel, para poder trabajar ahora sí con los campos o con las columnas. Entonces voy con el primer campo y le digo que se va a llamar ID usuario. Sí, ID usuario. Entonces, mire, tengo aquí el campo ID-usuario. Puede darse así ese nombre o puedo ponerle así directamente ID usuario. Puedo dejarle solamente como ID. En este caso yo acostumbro a dejarle con el nombre de la tabla para hacer referencia a que estoy trabajando con la tabla usuario, porque de pronto en otra tabla yo puedo tener también un campo ID, y si le dejo solo como ID en todas las tablas, luego puedo tener alguna novedad. De tal manera, sí, lo que comenta Henry puede ser ID user, no hay problema. Aquí ya vamos a ir estandarizando un poquito como para no tener correcto lo que escribe Daniel, sí, puede ser exactamente y de usuario, ¿sí? De tal manera que identifica que corresponde a esta tabla, ¿sí? A la tabla usuario. Ahora, aquí viene ya esta parte que debemos manejar con mucho cuidado, como les comentaba. Y de usuario, aquí viene esta sección que dice tipo de dato que va a manejar este campo y de usuario, ¿ya? De manera predeterminada, mire, me envía int. ¿Qué significa este int? Significa que este campo va a almacenar valores enteros.
¿sí? Valores numéricos enteros, ¿sí? Sin decimales, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta donde llegue. Pero, muy bien, Noé, muchísimas gracias por la sugerencia, ¿sí? Pero tiene un tope, ¿sí? Es decir, el campo int tiene un tope máximo hasta donde vaya a llegar. Ahora, aquí el campo int, como les comentaba, o el tipo de datos, va a depender de cuánto va a manejar esa tabla, es decir, cuánta información va a manejar esa tabla. Si usted ya sabe que esa tabla va a manejar relativamente no mucha información, ¿sí? Lo puede dejar con ese tipo de datos. Ya el campo int, pues, manejaría a ver, 2.147 millones hasta ese valor podría llegar. Entonces, imagínense toda esa cantidad de usuarios en una tabla. Entonces, tranquilamente le dejo con el campo int. Porque hay otros tipos de datos, como este que dice big int. Sí, mira, aquí justamente yo me ubico con el cursor del mouse y me indica hasta dónde llega. Sí, mira hasta dónde llega en cantidades. Sí, quiere decir que yo puedo tener toda esa cantidad de registros allí, con ese tipo big int. Entonces, yo tengo el int que llega hasta allí, sí, donde me dice, pues, es de 2.147.483.647. Imagínate toda esta cantidad de usuarios en una base de datos. No vamos a llegar hasta allá. ¿Sí? Tengo otros tipos de datos como el small int, que va a llegar hasta 32.767. Podría tranquilamente dejarle allí. Sin embargo, es más utilizado, por así decirlo, es este de aquí, el int. ¿Ya? Aquí en longitud de valores, no va a ser necesario indicarle ninguna longitud de valores, puesto que el campo pues, va a irse trabajando de manera automática. Y vamos a ver cómo queda eso. ¿Ya? Predeterminado. Esta columna de acá, predeterminado, va a significar que cuando el valor que va a tomar de manera de fábrica al momento de crear un registro. ¿Sí? Por ejemplo, hay campos que son enteros también, no con este ID porque lo vamos a hacer automático. Hay campos que son enteros y un valor predeterminado que yo le puedo dar es 0, por ejemplo, para que no quede nulo, ¿sí? Para que no quede así sin guardar ningún tipo de datos. Entonces yo aquí en valor predeterminado le puedo asignar, le puedo decir 0. ¿Sí? O un valor predeterminado puede decir un 1 o un A, dependiendo del tipo de datos que va a tener el campo, ¿no? Entonces estoy con el campo ID usuario. Le digo tipo int, valores enteros. Longitud no le especifico ninguna porque esto va a ir creciendo de acuerdo a cómo van ingresando los usuarios. ¿Sí? Predeterminado, ninguno. El cotejamiento, nuevamente, no hay necesidad de otra vez elegir aquí UTF-8 MB4 o UTF-8 General 6, no hay necesidad, porque esto va a heredar desde su principal contenedor, que es la base de datos, que ya tiene su cotejamiento a UTF-8, que yo al menos, yo le puse UTF-8 General 6, ¿no? No pasa nada. Ya aquí en atributos va a significar cómo voy yo a trabajar con la información. Es decir, si va a especificar el tratamiento binario, si va a trabajar con el tratamiento de que si no hay ningún valor especificado va a quedar nulo. ¿Sí? No hay problema porque aquí yo le puedo forzar al campo cómo va a comportarse. ¿Sí? Listo. Muy bien. Entonces, estábamos con los campos de la tabla de la base de datos. En este caso, estamos con el primer campo, o la primera columna, que corresponde al campo ID usuario, de tipo int o entero,
En este caso no establezco longitud de valores, puesto que va a ser autoincremental. Un predeterminado le dejo también con ninguno. El cotejamiento, como les había comentado, no hay necesidad de establecerle nuevamente UTF-8, ya que este cotejamiento lo hereda desde la tabla, desde la base de datos principal. Entonces, como en la base de datos ya le pusimos nosotros el UTF-8 general CI, lo va a heredar automáticamente. Ya en la sección pues de los que corresponde a los atributos, ¿sí? En la sección de lo que corresponde a los atributos, pues aquí tenemos, por ejemplo, el atributo donde está aquí, el unsignet, ¿sí? En este caso yo puedo dejarle ahí con ese atributo, así quiere decir que en este caso solo va a contener este campo valores positivos. Aquí, por ejemplo, si yo le ubico un signet, este campo de tipo entero solo va a tener, claro, valores enteros, pero positivos, es decir, de 0 en adelante, hasta donde llegue, hasta donde permita o hasta donde tenga su límite este tipo de campo. Ahora, no hay necesidad de establecerle un atributo, puedo dejarlo allí, puesto que acá donde dice autoincremento, esta columna que dice ahí, ya desde aquí voy a forzar a que en este campo, pues a medida que se vayan ingresando los registros, vaya de manera automática vaya creándose los valores. En este caso, si yo le dejo autoincremento, va a empezar el primer registro que cree, va a aparecer el 1, sin necesidad de ingresar nada. Creo otro registro, el 2, y así hasta donde llegue, ¿no? Entonces, como les comentaba, este atributo pues lo puedo dejar ahí sin novedad, no pasa nada. Esta opción que dice nulo, si yo le marco allí, quiere decir que en este campo yo puedo dejarlo vacío, sin ingresar ninguna información. ¿Ya? Correcto, aquí ya nos pasaron incluso eh, la instrucción SQL que se genera. Esto ya lo voy a pasar ahorita también aquí en el proceso, ¿no? Gracias, Oscar. Entonces, mire, ya tengo aquí, ahora, a este campo ID usuario, al yo marcar, voy a quitarle este nulo, al yo marcarle esta columna que dice AI, que significa autoincremento, ¿sí? Autoincremento, voy a marcarle con el visto. Mire, de manera automática en este campo que dice aquí, esta columna que dice índice, se creó la opción primaria. Quiere decir que este campo ID usuario hace las veces de clave principal, ¿sí? O llave primaria. Voy a abrir aquí mi Excel. Este no es este, ¿ya? Entonces, este ID, voy a marcarlo de amarillo, es la clave principal o la llave primaria, de acuerdo a lo que yo le he establecido acá, mire, donde dice índice, se ubicó automáticamente en primary por motivos de autoincremento. ¿Qué significa este primary o esta clave principal? Que en este campo no van a haber dos valores iguales, ¿sí? No va a haber dos valores iguales, ¿sí? Eso lo da al generarse como autoincremento. Por eso ahí está su especificación, autoincremento. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5 hasta donde vaya asignándose los usuarios. Y como es primary key o llave primaria, este valor, nunca voy a encontrar dos valores que tengan lo mismo. Es decir, no 2, 5, 2, 10, 2, 20, 3, 20, no. Solo va a haber 1, 1, 1 del que tenga el mismo dato. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, aquí, al momento de dejarle como autoincremento, ya este campo, si yo le marco aquí nulo, no va a poder hacerlo, por motivo de que es una clave principal y no puede quedar como tipo nulo. Si obligado debe tener un valor. ¿Ya? Tengo aquí la columna comentarios, si quiero especificarle algo a lo que hace referencia el campo. Sí, la virtualidad, si es una columna virtual o está organizada alfabéticamente. Tengo esta opción para mover la columna
En este caso no le establezco nada porque voy a dejarlo tal cual como voy creando, salvo que yo necesite, por ejemplo, si al final tengo tipo de usuario y lo quiero poner debajo de ID usuario, ahí sí ya puedo elegir aquí este tipo de opción. Pero por el momento, sí, justamente lo que comenta Alexis, yo puedo dejarle aquí como primario, sin necesidad de ponerle autoincremento. Y vamos a ver una tabla que justamente permite eso. Es decir, yo puedo dejar un primario y no habilitar autoincremento, sin embargo, le puedo establecer como primario o llave primario, ¿no? Entonces, mire, este trabajo lo hemos hecho solo con el primer campo. Sí, mire, solo con ID. Solo con ID hemos realizado el tipo, de pronto el tipo de índice si va a trabajarse, su autoincremento o alguna otra situación que tuviese. Eso va para todos los campos. Entonces ya tengo ID. Ahora viene el campo nombre. ¿Sí? Entonces aquí debajo va la columna. Nombre. Entonces yo puedo dejarle así, nombre o puedo decirle solamente nom usuario. Ya, este nom usuario ya no va a ser de tipo int, ya no va a ser de tipo entero. ¿Qué guardamos? ¿Qué vamos a guardar aquí en el campo nom usuario? A ver, les leo en el chat. ¿Qué podemos guardar en el campo nom usuario? Muy bien, sí, cadena de caracteres, correctísimo. ¿Ya? Entonces, aquí yo voy a elegir ya no el tipo int, ¿sí? Voy a elegir, aquí tengo justamente este, varchar, ¿sí? Varchar. Este tipo varchar, aquí me indica, mire, yo solo con ubicarme aquí sobre el tipo de campo, ahí me dice, va a tener una longitud hasta 65.535 caracteres, ¿sí? Es decir, letras, números y todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que el tipo non usuario, yo le digo que va a ser varchar, pero este no es el único campo que hay para trabajar con caracteres. También hay el campo text. Sin embargo, mire, el campo text ya va a almacenar mucha más información. ¿Sí? Este campo, por ejemplo, tipo text, yo lo puedo usar cuando quiera guardar comentarios, quiera guardar algún dato ya que pasa o que yo sé que pueda almacenar mucha más información que solamente nombres y apellidos o direcciones. Correcto, lo que dice Jesús, sí, la sugerencia, de pronto puede ser un campo de que luego sea de un formulario de contáctenos y ahí tenga, por ejemplo, el, el problema que tuvo y el usuario puede ahí darse lujos escribiendo de todo, ¿no? Entonces, ahí se utilizaría. En este caso, como el campo non usuario va para nombres y apellidos, prácticamente yo lo dejo con varchar. Y aquí sí voy a utilizar este apartado de longitud, ¿sí? De longitud, es decir, hasta cuántos caracteres en este caso le voy a permitir. Entonces, ¿qué le digo aquí? A ver, yo como va a ser nombre de usuario, por ejemplo, voy a darle 100. ¿Ya? Hasta 100 le voy a permitir. Quiere decir que entre nombres y apellidos, máximo puedo tener 100 caracteres. Por ejemplo, yo soy Jorge Luis Lor Párraga, y no me llevo ni 50. Pero queda ese espacio porque de pronto alguien tenga otros nombres y apellidos un poco más extensos, entonces queda ese espacio libre allí para que pueda almacenarse sin ninguna novedad. ¿Ya? Predeterminado, aquí dice ninguno, ¿sí? Dice ninguno, lo puedo dejar allí, no pasa nada, cotejamiento ya vimos, acá también, y aquí, en esta parte, no le debo marcar esto de aquí, no le marco, lo dejo allí. ¿Qué quiere decir esto? Que este campo, si yo no ingreso ningún valor, no va a permitirme guardar el registro, ¿sí? No va a permitir guardar el registro, es decir, no puede quedar vacío, no puede quedar vacío. No va a ser ningún índice, es un campo normalito. ¿Por qué? ¿Por qué no le pongo índice primario aquí? ¿Por qué ya no le ubico ahí? Les leo en el chat.
Muy bien, muy bueno, porque ya tengo acá una primaria. Sí, ya tengo acá una primaria. Y así no tuviese aquí una primaria, si yo al nombre de usuario lo pongo como primario, voy a tener novedades, porque puede haber dos personas que se llamen igual. Sí, puede haber dos personas que se llamen igual. Entonces, correcto, aquí ya no hay necesidad, solamente le manejé hasta aquí, mire, y ya tengo listo. Paso al siguiente campo. Este campo es nick. Entonces aquí le digo nick usuario. ¿De qué tipo será nick usuario? A ver, les leo allí en el chat. ¿De qué tipo de datos será nick usuario? Muy bien. Ya, correcto. Entonces voy, varchar. Y aquí en extensión yo le puedo dejar, por ejemplo, como es el nick, ese es un nombre corto, por ejemplo, le puedo dar 25. ¿Sí? 25. El nick usuario, por ejemplo, si yo soy Jorge Luis Lord Parra, mi nick puede ser J. Lord, que ya es un nombre muy corto, ¿no? Entonces igual le ubiqué aquí de máximo 25. Vamos al siguiente. El siguiente campo es clave, ¿ya? Entonces tengo clave usuario. También va a ser de tipo varchar, porque aquí voy a guardar también letras y números. Aquí le voy a dejar en la clave del usuario un espacio de 100. ¿Por qué le voy a ubicar 100? Porque este campo de clave de usuario luego lo vamos a cifrar. Sí, ya cuando trabajemos desde el visualbasic.net, el usuario así ingrese la clave de clave 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquí van a aparecerle un montón de caracteres, por lo que dice José. Si no vamos a trabajar con tipo MD5, vamos a trabajar con un encriptado, un cifrado que trae Visual Basic, visualstudio.net mismo, trae un componente de cifrado, que no es MD5, es otro, es uno propio de Visual Basic, ¿ya? Y que incluso lo podemos, tampoco es SH1, es otro. Ya cuando lleguemos a Visual Basic, ahí les voy a indicar. Oscar, a ver, comente Oscar, adelante. Oscar. Sí. Buenas Sí. tardes. ¿Y puede ser el cifrado por Visual Basic y aparte que me diera en la tabla el MD5? O sea, ¿puedo combinar los dos? No podría combinar, porque el de Visual Basic lo que hacemos es un cifrado y luego hago el descifrado. Con el MD5 lo que hago es la comparación, es decir, ubicarlo como MD5 y lo comparo con el MD5 que tengo acá en el campo guardado. Ok, entonces aquí no hay Visual, bueno, más bien Visual Basic no hace el descifrado de MD5, como fuera Sí lo hace, PHP. sí lo hace, Sí lo hace. pero como les digo, también tiene su propio componente para encriptar y vamos a ver cómo se trabaja con eso. Ok, gracias. Ok, correcto lo que comenta Carlos. Ya, muy bien, entonces tengo allí, ¿no? Tengo allí clave de usuario, varchar de 100. ¿Por qué le ubiqué de 100? Porque vamos a hacer el cifrado, ¿no? Muy bien, continuamos aquí. ¿Qué más viene? El email, ¿no? El email. Entonces le digo email usuario, varchar, también le voy a dejar de 100. ¿Qué más tengo? Tengo tipo. Tipo usuario, también va a ser varchar. Aquí le puedo dejar hasta de 25. Y tengo por último un estado usuario que puedo dejarlo como entero, puedo dejarlo como varchar, puedo dejarlo como, eh, por aquí hay uno que dice, déjame ver dónde lo encuentro, me perdió. Boolean, sí, correcto. Como todos esos tipos yo lo puedo ubicar.
Todo depende aquí cómo yo voy a manejar esa información. Si, por ejemplo, yo puedo dejarle, digamos, por darles el varchar de 2, por darle el ejemplo. O varchar de 15 para ponerle activo e inactivo. Es la palabra activo e inactivo, ¿sí? Yo pude también ubicarle tipo bool para dejarle ahí, aquí le quito, para dejarlo en true o false, ¿sí? En true o false. Entonces, pues eso ya depende muchísimo, como le digo, del tratamiento, cómo va a manejar el desarrollador. Yo voy a dejarle varchar 15. Voy a guardar estado activo e inactivo, es decir, la palabra. La palabra la voy a guardar ahí. Muy bien. La consulta que nos hace Marvin dice, y ahora se me acabaron los campos. Sí, se me acabaron los campos. No pasa nada. Acá arriba, mire, dice agregar tantas columnas. Sí, una, dos, tres, cuatro, lo que yo necesite. Entonces aquí le ubico. Si necesito una columna más, le pongo agregar uno, doy clic en continuar y me va a aparecer acá al final una nueva columna. Sí, no hay problema allí. Muy bien. Aquí, la parte que nos comenta Cordero, puedo incluir un campo foto. Sí, ahí justamente está acá lo que consultaron, el tipo blob. Sí, el tipo blob. Ese campo tipo blob puede almacenar ese tipo de archivos. ¿Sí? Aquí puedo guardar un archivo como una tipo foto. Sin embargo, va a tomarse, va a tornarse un poquito pesado al momento ya de manejar la información. Si ahorita como son usuarios y por ejemplo tenemos 5, 10, 20 usuarios, va a trabajar sin novedad. Pero ya cuando empezamos a manejar muchísima más información, ahí sí se va a complicar. Hay alternativas como foto, por ejemplo, foto usuario, foto producto, que lo podemos trabajar con URL. Es decir, como ya tengo montado aquí el servidor, yo puedo crearme una carpeta en el servidor donde voy guardando las fotos del, del producto o del usuario, del cliente, qué sé yo, y simplemente pues lo que hago es mostrar la imagen, pero esa imagen es un archivo que está en una carpeta por separado, que no está directamente aquí guardado en la tabla. ¿Sí? En la tabla estará guardado solamente el nombre del archivo, por ejemplo, que se llame producto1.jpg. ¿Ah? Ya, eso va a tener. Exactamente, lo guardo como varchar. ¿Sí? .jpg. Pero yo vía código desde Visual Basic puedo hacer que con un elemento que se llama el Picture Box, hacer que aparezca esa foto que corresponde a ese producto, o a ese cliente, o a ese usuario. ¿Ya? Entonces, mire, ya tengo aquí la información, ya está ID, nombre, nick, clave, email, tipo y estado. ¿Ya? Si tengo algún comentario, si tengo algún cotejamiento, como les comentaba. Y aquí viene algo interesante, el motor de almacenamiento. El motor de almacenamiento. Entonces, aquí hay dos motores que son los más populares con los que trabaja MySQL, que es el InnoDB, que está aquí ya de manera predeterminada, o también este que dice MyISAM. ¿Sí? MyISAM e InnoDB son los dos motores de almacenamiento con los que yo puedo trabajar en la creación de mis tablas, ¿sí? Con los que yo puedo asignarle a las tablas el tipo de motor con el que va a trabajar. Ahora, ahí viene la parte, ¿cuál es el mejor? ¿Sí? MyISAM y InnoDB, que son los más mencionados. Y aquí viene la respuesta.
Es de acuerdo al trabajo que usted va a realizar con la base de datos o con la tabla o con las tablas, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo trabajar con MyISAM, que era el que estaba cuando inició MySQL, exactamente justamente lo que comenta Oscar, ¿sí? Yo puedo trabajar con MyISAM, que era el que apareció, ¿sí? Desde un principio, cuando inició con MySQL, ¿no? Entonces, MyISAM se lo trabaja muchísimo cuando eh, yo quiera hacer consultas, ¿sí? Lo que es las consultas, ¿no? Sí, MyISAM, cuando toda mi base de datos, yo voy a trabajar con full consultas. Por ejemplo, si yo tengo una base de datos de un hospital y yo digo, pues que voy a estar verificando cuándo hay disponibilidad de doctores, ¿sí? Voy a estar generando pues el agendamiento de citas. Entonces, eso es full consultas, ¿ya? MyISAM, correcto lo que nos comentas eso. MyISAM responde muy bien a ese tipo de procesos, a ese tipo de actividades. InnoDB, InnoDB, en cambio, eh, trabaja muchísimo ya con los procesos o con las transacciones. Es decir, cuando yo hago, digamos, tengo una tienda online y me hacen pedidos full, ¿sí? Me hacen pedidos full, la concurrencia es full, ¿ya? Entonces, InnoDB responde mejor a ese tipo de trabajo, a ese tipo de actividades. Si yo tengo mi tienda online, creo, por ejemplo, hago mis TikToks y mando allí la URL de mi tienda online, hazme el pedido ahora y tienes 20% de descuento, voy a tener full pedidos. Entonces aquí este motor de almacenamiento InnoDB va a responder de mejor manera a toda esa concurrencia, eh, a todo ese tipo de transacciones, ¿ya? No quiere decir que si yo utilizo MyISAM ya no voy a responder bien a las transacciones. Sí, sí va a responder muy bien. También depende aquí ya de la potencia de equipo que usted tenga, ¿sí? Aquí va a depender también mucho de la potencia de equipo, del ancho de banda con el que maneje. Entonces son otros elementos que también van a volver fuerte a su proyecto o lo van a tornar pues de pronto un poco eh, lento al momento de responder ante alguna petición. ¿Ya? Muy bien, hasta ahí por favor, si tienen algún comentario, alguna inquietud, adelante, aunque han estado muy participativos aquí en el chat. Así es, Mónica, ya enviamos el link. Lo voy a pasar nuevamente. El link de asistencia. Atención, por favor. Muy bien, continuamos entonces. Entonces, mire, aquí tengo ya, como les comentaba, el motor. De manera predeterminada, aquí ahorita me vino InnoDB. No pasaría nada, le dejo allí, no hay problema. Sí, esta última opción aquí de la partición, ¿sí? Es si yo quiero, de pronto yo sé ya de manera predeterminada que mi tabla va a tener full registro, digamos que es una tabla de detalle de ventas, detalle de las facturas. Entonces, los detalles de facturas tienen full. Si una persona compra 50 productos, ella va a tener 50 registros hasta que cuente 50 y así va a tener full. Entonces, aquí en que dice dividido por, sí, yo puedo tener todas estas alternativas. Una de las que más se suele utilizar, aunque yo le dejo aquí vacío, eh, es la división hash, ¿sí? Donde yo puedo crear particiones de tabla, es decir, particiones, hace archivos por separado. ¿Qué quiere decir esto? Que
yo le voy a dar los límites hasta dónde, qué cantidad de registros quiero que se haga un archivo y de ahí en adelante otro archivo y otro archivo, dependiendo de mi necesidad. Muy bien. ¿Me confirman, por favor, si ya tienen audio y video? Ok. Continuamos entonces. A ver, le estaba indicando esta partición de aquí, ¿no? Esto significa que de manera interna, de manera de archivo o de estructura, yo voy a crear diferentes archivos para la tabla. ¿Sí? Diferentes archivos para la tabla. Y va a depender aquí mucho de los límites que yo le ponga. Digamos que mi tabla va a tener 500.000 registros. Entonces le digo, a ver, voy a crear 4 particiones. La primera va a ser de 1 hasta el registro 125.000, la segunda hasta el registro 250.000, la tercera hasta el 375.000 y la cuarta hasta el 500.000, o la cuarta de ahí en adelante. Entonces, ¿qué va a pasar? Que mi tabla de manera de archivos va a quedar dividida allí en 4 archivos o en 4 subarchivos, por así decirlo. Pero igual el servidor, igual el MySQL, lo va a tratar como una sola tabla, ¿sí? Como un contenedor general. ¿Ya? Entonces, aquí, como le digo, en esta parte de la partición, aquí le digo, por ejemplo, yo voy a hacer 3 particiones. Ya, miren, automáticamente me empieza a crear. ¿Ya? Y aquí yo le puedo indicar, aquí fila máxima, filas mínimas, lo que les comentaba. Sin embargo, como le digo, yo esta sección, al menos con usuarios, yo sé que no voy a manejar 1000 usuarios en un proyecto, por lo tanto no le voy a particionar para nada esa tabla de la base de datos, ¿no? Entonces, mire, ya quedó hasta ahí la estructura de mi tabla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 campos o 7 columnas. Si yo me voy aquí a mi Excel, aquí los tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Mire, ya está creado la tabla usuarios. Ahora, si ya tengo todo esto listo, ya lo tengo allí, yo sé qué hacer, entonces ahora sí, doy clic en guardar. Al dar clic en guardar, se me va a generar la sentencia SQL de creación de esa tabla, ¿sí? La sentencia SQL de creación de esa tabla y yo voy a poder ya visualizar desde otra presentación cómo quedó la misma. Entonces voy a dar clic en guardar a ver qué pasa. Está procesando y listo. Mire, ya quedó generado. Aquí ya me dice, mire, esta ya es la estructura de la tabla, ¿sí? Aquí ya me indica el campo, el tipo, mire, autoincremento, dice aquí, nulo, aquí me dice no, 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 ¿ves? Entonces quiere decir que en ninguno de estos yo voy a poder guardar algo o dejar sin guardar, sin poner un dato, ¿sí? Por eso está ubicado aquí que ninguno tiene. Y mire que el cotejamiento lo asumió de manera automática por su principal contenedor, que es la base de datos. ¿Ya? Entonces, mire, hasta allí ya tenemos nosotros creado. Si yo voy acá donde dice inventario, ya me va a aparecer aquí la primera tabla, usuarios, ¿sí? Con el cotejamiento, con el tipo de, de motor de almacenamiento, ¿sí? Todo lo que corresponde. ¿Ya? Entonces aquí tengo usuarios, puedo irme nuevamente aquí a inventario,
Sí, y acá tengo para seguir creando más tablas. Sí, para seguir creando más tablas con los diferentes columnas. Hasta allí, por favor, algún comentario, alguna inquietud, adelante. Por aquí tenemos la consulta de... Muy bien, Víctor, muy bien, gracias por su consulta. Entonces, perfecto, tengo ya la base de datos de inventario y tengo la tabla usuarios. Sí, aquí la primera ficha, al yo marcar acá a la izquierda la tabla usuario, la primera ficha que me va a aparecer es con los registros que ya tengo. Sin embargo, como está vacía, me aparece 0 columnas. Sí, 0 filas, perdón. Y aquí tengo los campos, mire, y de usuario, nombre usuario, nick, clave y algo. Ahora, ¿qué pasa? Y sucede que tengo que cambiar el tipo de dato o reducirle o ampliarle a más de 100 caracteres, qué sé yo. Quiero hacer algo con la tabla. Entonces ahí me voy donde dice estructura, ¿sí? Me voy donde dice estructura, ¿ya? Y aquí yo puedo elegir. ¿Sí? Acá donde dice seleccionar todo, si quiero cambiar algo en su totalidad, o elegir uno de los campos y darle clic aquí en cambiar. Ya, digamos que el nick de usuario no es 25, ya lo voy a cambiar. Doy clic aquí, ya, y en lugar de que sea 25, le digo que sea 50. Ya, y le guardo. Y listo, mire, ya quedó cambiado. Ya quedó cambiado y quedó ya varchar de 50. ¿Sí? Si no quiero este campo, por ejemplo, estado de usuario, también lo puedo eliminar. ¿Sí? Lo puedo eliminar de tal manera que el campo pues va a quedar ya sin, va a salir de la tabla, va a desaparecer. Si tenía información o tenía algunos registros allí guardados, se va a perder esa información, ¿no? Entonces, de esta manera yo puedo ir verificando. Si ya mi tabla está lista, la dejo allí. Si quiero hacer algún cambio, pues simplemente selecciono el campo y doy clic aquí donde dice cambiar y puedo modificarles. Si quiero agregar, si quiero agregar más campos, ¿sí? Acá al final dice agregar, y le digo, a ver, dos campos después de estado usuario, que es la última. Entonces doy clic y continuar y va a aparecer la chance para agregar dos campos más que van a aparecer debajo de estado usuario. Ya, lo que dice Alexis, sí, cada tabla puede tener un motor de almacenamiento distinto. Sí, depende, como le digo aquí, para qué va a ser trabajado, en qué se va a ocupar, en qué procesos, en qué transacciones se va a ocupar cada una de las tablas. Ahora, ya tengo hasta aquí mi tabla, ¿sí? Hay ocasiones en que ya tengo la información y sucede que voy a crear una tabla muy similar, ¿sí? Y yo puedo copiar esa tabla. Yo puedo copiar esa tabla de tal manera que solamente le cambio el nombre final y los campos ya luego los modifico muy poco, ¿no? Digamos que yo de cliente quiero tener la misma información de los clientes, entonces puedo copiar de esa tabla, le cambio al nombre clientes y luego ya solamente le cambio el nombre cliente, el cliente y así. Eso lo podemos hacer y lo vamos a hacer pues ya avanzando en las otras clases. A ver, por aquí me han hecho algunas preguntas. Aquí. A ver, dice, no le cambié la longitud al video. Este de aquí, como les digo, apareció automático.
¿sí? Yo no le cambié la longitud al momento de guardarse y generarse el autoincremento, automáticamente le genera el PHP esa longitud. ¿Ya? Muy bien. Al comentario que dice aquí Marvin, por ejemplo, el correo le podemos dejar null. Es muy importante aquí de que, como le digo, manejar un valor al menos predeterminado. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, cambiar. Vamos a justamente a trabajar con el email. Cambiar. Entonces aquí, donde dice valor predeterminado. Entonces le digo aquí personalizado y aquí le doy un valor. En el caso de que no tenga correo, entonces yo puedo decir abc@yahoo.com. ¿Ya? Ahí. Y le marco acá de que sí tenga chance de que quede vacío. Entonces, ¿qué va a pasar? Si el campo queda vacío, ¿qué valor se va a guardar? abc@yahoo.com. ¿Ya? abc@yahoo.com se va a guardar. En el caso de que no tenga nada de correo. Entonces, si yo no quiero dejarle allí y quiero obligarle a que escriba algo, le dejo en predeterminado ninguno, no le aplico que tenga nulo, y al menos que en correo, por ejemplo, que ponga la palabra no, en su otra alternativa, ¿no? Correo, no, que si no tiene correo, ¿ya? Entonces, de esa manera, evito, ¿sí? El dejar el tipo null. Evito el dejar el tipo null porque para manejar luego consultas, para manejar algún tipo de valores, el, el campo pues va a tener esas novedades al devolverme un null, no va a saber qué devolver y me va a dar de pronto un error de código. Entonces, al máximo hay que evitar ese tipo de... Correcto, lo que nos está comentando aquí vos. Ya. Entonces, pues, al máximo, como le decía, al menos yo siempre trato al máximo de evitar esta parte de los nulos. Ya lo que consultaban aquí en la cantidad de registros, está 50 millones de registros. El número de filas también va a estar limitado por el número, por la potencia o la capacidad de la máquina donde esté el servidor. La potencia de máquina que tenga, que haga las veces de servidor. Que si mi máquina no tiene mucho almacenamiento, yo empiezo a guardar imágenes y todo tipo de datos un poco más fuertes, pues se va a llenar rápidamente y no voy a poder trabajar de la mejor manera. ¿Ya? Entonces, ya tenemos la tabla usuario, vamos a el Excel primero. Vamos ahora con la tabla, como es inventario, voy a tener la categoría para los productos, entonces voy a tener la tabla categorías. También voy a tener un ID para la categoría, un detalle de la categoría y aquí voy a tener un ID del usuario para saber qué usuario manipuló esa categoría. ¿Ya? Con esos tres campos va a trabajar la tabla categorías. ¿Ya? Entonces, vamos a ver, les leo en el chat qué tipo de datos lleva cada uno. Adelante.
A ver, dice int varchar int, ¿ya? Muy bien, muy bien. ¿Qué vamos a guardar en esta tabla categorías? Vamos a guardar las categorías de los productos del inventario, ¿ya? Por ejemplo, si es un comisariato, yo puedo tener la categoría gaseosas, ¿ya? Puedo tener la categoría licores, puedo tener la categoría limpieza, o puedo tener la categoría herramientas, y así. Categoría regalos, categoría papelería, de todo, ¿no? Entonces allí vamos a guardar esa información en esta tabla de categorías. Ya con estos tres campos. Perfecto. Entonces vamos a ir al PHP me voy por la base de datos y le digo que la tabla se va a llamar categorías. ¿Cuántas columnas? 3. Sí, 3 columnas. 1, 2, 3. Esta aquí va a ser la principal. Ya, crear. Entonces empiezo aquí. El nombre del campo y de categoría. Y de cate le voy a dejar para hacerlo un poco más corto. Va a ser de tipo entero, me voy por acá de una y le digo que va a ser autoincremento. Entonces de una me establece como llave primaria, como clave primaria. Ya, tengo aquí, sería, ¿qué más tengo? El detalle. Ya, detalle cat. Este va a ser varchar. Muy bien, le voy a dar aquí unos 100 también de longitud. Y tengo un ID de usuario, ¿sí? De tipo índice. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo aquí el ID usuario le cambio y le pongo un varchar? No voy a poder no voy a poder relacionar esta tabla con la de usuarios para ir sabiendo qué usuario registró la categoría específica. Entonces, aquí debe ser este campo, el tipo de datos debe coincidir con el tipo de datos que tiene el otro campo. ¿Ya? No le puedo dejar este campo autoincremento tampoco, porque aquí sí puede repetirse, es decir, un mismo usuario sí puede crear 20, 30, 50, 100 categorías. Oye, funcionamos los eventos, loco, vas a ver el empanador ruso y van a tener y lo funcionamos. ¿Ya? Bien, entonces tengo allí ID de la categoría, que va a ser la clave primaria, detalle de la categoría, varchar de 100 y el ID del usuario de tipo entero. ¿Sí? Al momento tengo allí listo, voy a dar clic en guardar. Perfecto, se ha guardado. Sin embargo, aquí viene una parte muy interesante, muy importante, que es la siguiente. Mire, aquí voy a ponerle el nombre ID usuario y acá ya está ID usuario. ¿Sí? Mire, aquí el ID usuario en esta tabla es la principal. Sin embargo, acá en categorías tengo un ID usuario que me va a permitir hacer una relación, una comunicación entre las dos. Sí, muy bien lo que dice acá, llave foránea. Sí, va a haber una comunicación entre estas dos, que es justamente lo que persiguen aquí las bases de datos eh, que tienen pues el SQL como lenguaje. Quiere decir, mire, que un usuario, como les comentaba, puede crear muchas categorías. Esta relación se conoce de uno a varios, o de uno a muchos, o de uno a n. ¿Ya? Entonces, mire, este usuario, si es el usuario JLord, yo puedo empezar a crear cuantas categorías necesite. ¿Sí? Sin novedad. Ahora, por el momento, estas dos tablas están sin relacionarse. ¿Sí? Están prácticamente una
Déjame ver aquí la base de datos. Ya están sin enlazarse, ¿sí? No están enlazadas. Miren, aquí tengo la parte del diseñador y mire, está una por acá y la otra por otro lado, ¿sí? Entonces aquí lo normal es que hubiese esta relación entre este ID de aquí y este ID de acá. Ya vamos a ver cómo podemos hacer ese proceso. Entonces me voy a categorías, ¿sí? Me voy a categorías. Tengo aquí la opción que me dice estructura. Y aquí tengo donde dice índices. Sí, tengo el primario que ya está obviamente trabajado. Sí, ya está trabajado el índice primario. Ya, vamos a crear aquí un índice nuevo donde me dice qué nombre le voy a dar. Le voy a dar el mismo nombre del campo y de usuario. Este va a ser index, ¿sí? Y aquí, eso. Aquí le digo qué columna va a ser. Va a ser la columna ID usuario. Ya, muy bien. Aquí Oscar nos ha ubicado también el código SQL, la estructura SQL, para poder crear la relación, ¿no? Aquí me dice, pues está haciendo una clave foránea, ¿sí? Con el nombre y de usuario. ¿De dónde va a tomar ese usuario? ¿De dónde va a tomar eso? De la tabla usuario con el campo y de usuario. Veamos cómo queda. Ya aquí tengo categorías, añada el índice y de usuario. Aquí me falta para elegir la tabla. Veamos si me permite continuar de vuelta. Ya, aquí tengo algo está pasando con este motor que no me permite hacer la relación directa. Veamos, déjenme ver aquí el diseñador. Sí, para crear la relación directamente mejor con el diseñador y luego vamos a ver cómo nos queda ya en la tabla. En este caso, la clave va a ser ID usuario y la clave ID usuario acá. Ahí sí. Aquí estoy creando la relación y aquí me acaba de marcar lo siguiente. Cuando se crea la relación, dos opciones, el onDelete y el onUpdate. ¿Sí? Eliminar y actualizar. Importante estos dos temas. ¿Por qué? Porque si yo ya creo un enlace, un vínculo, una relación, no puedo tener la información dispersa. Siempre debe haber una integridad de los datos. ¿Qué quiere decir? Que si yo ya tengo creadas las categorías, si yo tengo creados los usuarios, estos usuarios van a poder crear categorías. ¿Sí? Si no hay usuarios, no puede haber categorías, porque no hay quien las cree. Eso significa cuando ya empiezo a crear las relaciones o los enlaces, la integridad de los datos. Luego va a venir otra relación entre categorías y productos, por ejemplo. Si yo no tengo categorías, no puedo tener un producto así en el aire. Siempre debe haber una categoría en la cual va a estar ubicado el producto. Entonces aquí tengo ya entre usuarios y categorías el foreign key o la clave secundaria o la clave foránea. Y aquí donde dice onDelete, es decir, al eliminar en cascada y actualizar en cascada. ¿Qué quiere decir esto?
que si yo elimino un usuario y este usuario tenía acá creado unas 5 categorías, se van a eliminar también. Sí, se van a eliminar. Si yo actualizo un dato del usuario, en este caso el ID, se va a actualizar también acá en las categorías de manera automática. ¿Qué pasa de esta manera? Se mantiene la integridad de los datos, ¿sí? Se mantiene la integridad. Justamente lo que nos dice Oscar, ¿sí? Hay que pensar muy bien la estructura, hay que mirar, hay que analizar con toda la calma cómo voy a ir dándole forma yo a mi base de datos. Entonces ya tengo aquí, le digo que se elimine en cascada, es decir, si elimino un usuario de aquí como base de la principal, lo que estaba dentro de acá también se va a eliminar. Si actualizo al menos el ID, acá también se va a trabajar. Ya, aquí lo que nos comenta Luis, aquí todo depende de cómo tienes habilitado el entorno. Sí, aquí, por ejemplo, a mí ahorita no pude hacerlo desde el apartado anterior. Tuve que venir acá al diseñador para poder hacer el enlace. Sí, sin embargo, hay otros gestores como el correcto. Lo que comenta Eric es lo que es, al menos lo que yo hago también en código ya. Sí, muchísimas gracias, Eric, por su aporte. Sí, eso yo hago con código, por eso le puse al final al usuario el estado. Yo lo puedo poner como eliminado, pero en tipo estado nomás, para que el sistema no lo tome en cuenta, no lo lea, a lo que filtre no me aparezca. No lo desaparezco yo de la base de datos de la tabla. Lo dejo en estado inactivo, ¿ya? Para que luego no sufran al menos el on delete en cascada. ¿Ya? Sin embargo, hay otros donde sí se puede utilizar esta parte de tal manera que, que se desaparezca, pero no es recomendable. Si las eliminaciones físicas aquí no. Más bien una parte lógica, correcto, lo que nos dice Lucho. Sí, es una baja lógica nada más. Ya, entonces le doy OK, correcto, se añadió la clave, veamos aquí la estructura, veamos usuario, en la estructura, ya se eliminó también, la borré, era categorías. Ya, allí sí. O sea, aquí ya la tengo lista. A ver, Jorge, adelante. Buenas tardes. Fíjese que estaba analizando lo que decía usted con respecto a eso de borrar en cascada y actualizar en cascada. Por ejemplo, un usuario puede crear una categoría, pero de repente el usuario ya no trabaja en la empresa, pero la categoría siempre se va a seguir utilizando porque va a estar amarrada a productos. Entonces yo creo que ahí sí habría que tener cuidado en cuanto a eso de la cascada. Solamente ese comentario. Claro, correctísimo. Por ese motivo, por ejemplo, lo que comentaba, se recomienda hacer una baja, darle de baja o hacer una inactivación. O sea, el usuario ya no va a poder acceder al sistema. Sin embargo, ahí la categoría la podemos seguir utilizando para las demás transacciones del proyecto. Si lo elimináramos físicamente, el registro y se nos lleva con todo en cascada, por mantener la integridad de los datos, pues me van a desaparecer esas categorías. Luego, como está todo en cascada, la categoría se va a eliminar a los productos se va a eliminar del card, del movimiento, va a ser un completo caos ahí luego manejar ya la información. Pues por eso es que justamente la recomendación iba por esa parte, de que vamos a ver como para el curso la eliminación física, pero ya en la práctica se trabaja mucho con lo que es la anulación o la inactivación lógica. Ya, mira, aquí ya en la tabla, ahorita que tengo la tabla de categorías, mire, me apareció acá en ID usuario, me apareció esta llavecita, ¿sí? Que corresponde a una clave foránea.
La llave que está acá de amarillita es la clave principal. Ya, Marvin creo, no sé si es que está trabajando con Sam o con WAM, que de pronto tengan alguna novedad por la versión. Sí, exactamente, justamente allí iba. Sí, es por la versión que va a encontrar ese tipo de novedades. Ahí mi sugerencia es que trabaje con Laragon directamente para no tener esa novedad. O con SAM versión 8.0 para que trabaje pues de la mejor manera. Porque WAM sí tiene esa novedad. Y SAM también a veces en las versiones anteriores a la 8. No, solamente lo inactiva y luego le instala el Aragon. Y no habilita WAM. Ya, muy bien. Entonces, mire, hemos trabajado aquí con 2 tablas. El día de mañana vamos a trabajar ya con 3 tablas más para ir afianzando ya todo este manejo de campos, tipo de datos y relaciones. Ya, muy bien. Esto ha sido todo por esta segunda jornada. Espero que la información aquí recibida pues, haya sido de su total agrado. Si quedó de pronto alguna situación allí un poquito no tan comprendida, tenemos la grabación que les voy a compartir más adelante para que ustedes puedan revisar con total detenimiento. No se preocupe que mañana seguimos trabajando con esta parte de las tablas para ir viendo pues uno que otro detalle por ahí que de pronto se pudo escapar en esta jornada. Voy a detener la grabación